creo que fue el primer momento. Pero el tercer momento, que fue simultáneo en el tiempo, que fue las consultas del Partido Conservador y del Partido Verde, también fue muy interesante. Porque suponíamos todos que la consulta importante era la consulta del Partido Conservador. Esta campaña en ese momento no existía. ¿En quién podía parar a Santos? Y quien podía parar a Santos era Noemí, digamos, esa era la interpretación. Entonces, la consulta conservadora se convertía en una discusión sumamente importante para decidir qué pasaba en primera y en segundo momento. Noemí, sin embargo, tuvo que hacer una contorsión, que se denota, y es bastante penosa. Su contorsión consiste en que durante la consulta tenía que ser mucho más papista que el Papa, tenía que ser desesperada, servilmente uribista. Y es bastante trágico, porque es, yo soy uribista cuando Uribe le dice que no. Entonces ella rogando a ser uribista y Uribe diciéndole, pues no. Y la jugada, la posibilidad de la estrategia electoral de Noemí era esa, ser muy fuertemente uribista para poder ganar la consulta y para poder pasar la segunda vuelta, con la esperanza de que en la segunda vuelta, frente a Santos, ella iba a aparecer menos uribista. Ella iba a recoger todo el no uribismo. Esa es, digamos, la lógica de Noemí. Y por eso es tan importante, yo creo que el hecho más importante de la campaña iba a ser la consulta conservadora. Sin embargo, pasó lo que pasó. Noemí se enredó, y se enredó fundamentalmente por la candidatura de Arias. La fuerza de Arias, que es un fenómeno muy curioso, pues es simplemente, me parece a mí muestra, era el favorito del presidente. Arias es la única persona en la cual el presidente Uribe realmente puede confiar en términos políticos y personales. Y por eso este es un fenómeno de un aparecido pues, descomunal, que sin embargo casi derrota a Noemí y que divide al Partido Conservador. Y que de alguna manera recoge las partes más rurales y más duras del Partido Conservador. Y eso queda ahí, y Noemí lo pierde, y queda flotando, y ahora Juan Manuel Tanto está tratando de recibir, de recogerlo. La otra consulta, que parecía menos importante, era la consulta de los verdes. Era muy fácil votar en la consulta de los verdes, porque era muy fácil, no había sino una consulta conservadora de los verdes. Y hubo un voto que creo fue un saludo de la opinión a un ejercicio político sin duda novedoso, sin duda de equipo, sin duda distinto, que fue los tres tenores, la historia de los cinco, de los tres, del partido, de la campaña tan caballerosa que se hizo, y hubo ese saludo de 1.800.000 votos. Y creo que ganó Antana porque estaba cómodamente entre Peñalosa, que estaba a la derecha, y Lucho, que está a la izquierda, y ganó Antanas, y ganó cómoda, pero fue un triunfo muy fácil. Eso fue lo que pasó en la consulta.